Bueno, pues venga, entramos en materia. Os dejamos con Marc Vidal, profesor y consultor de transformación, que nos va a resolver esa duda en una conferencia, por cierto, que he visto el ensayo y es espectacular. Esa duda de ¿llegas a tiempo al futuro? Con todos vosotros, un fuerte aplauso, Marc Vidal. ¿Qué tal? A ver si ponen la presentación y vamos allá. Gracias por invitarme a este evento, que es de los primeros en los que ya nos vamos viendo las caras, aún no del todo, pero nos vamos viendo casi todos. Yo hace aproximadamente cuando hubo un evento en las que ya se podía asistir de forma presencial, al terminar se me acercó una mujer de unos 45 años y me preguntó, o me dijo, que después de haber visto mi conferencia le había quedado una cosa extremadamente clara, y es que se iba a quedar sin empleo. Digo, vaya con la conclusión, ¿no? Y digo, ¿usted a qué se dedica? Y me dice, yo es que soy cajera de un supermercado y lo que quiero saber es qué puedo hacer, porque después de escuchar tu conferencia tengo claro que me va a sustituir una máquina. Digo, es probable. Y digo, ¿qué se te da bien? ¿Qué te gustaría hacer? Le pregunté para intentar sacar la historia del punto en el que estaba. Y ella pues me dijo que había una cosa que se le daba muy bien, pero no sabía si tenía alguna utilidad, y es que le encantaba jugar a la PlayStation con su hijo. Digo, ¿y se te da bien? Dice, muy bien. Digo, pues ¿por qué no haces un curso de conducción de drones? Tarde o temprano, conducir un dron requerirá una licencia y esa licencia la tendrás tú, oficial, y podrás conducirlos. Y me dijo, genial, así tendré empleo para toda la vida. Y digo, no, para toda la vida no. Tendrás para unos cuantos años hasta que los drones vayan solos. Y dice, pero vaya mierda de consejo que me has dado. ¿Para qué me dices eso entonces? Y digo, no, es que yo no te he aconsejado que estudies conducir drones. Yo te he aconsejado que estés siempre en actualización constante, en aprendizaje constante, escuchando realmente lo que está pasando en el mundo. Exactamente aquellas tecnologías que de un modo u otro van a afectarte, porque esa es la historia de la humanidad. En los últimos 100 años el ser humano ha innovado tanto como en los anteriores 100.000. Y en la última década, y en la que estamos ahora, vamos a innovar más que todo lo que hemos innovado desde que el ser humano está sobre la faz de la Tierra. Se llama innovación exponencial. Algo que sucede desde hace tiempo y que se ha recrudecido en los últimos 200 años, con la primera revolución industrial, con la segunda revolución industrial, la que tiene que ver con la mecánica, con la tercera revolución industrial, que a veces nos olvidamos de ella, pero fue en los años 60 del siglo pasado y era la de la electrónica, y pasa con la cuarta revolución industrial, que es la que vivimos ahora, que tiene un paraguas al que se le llama transformación digital y que todos sabéis que se ha acelerado bastante. La cuestión es que el ser humano no suele vivir ninguno de estos sucesos como algo maravilloso, como una revolución. Lo suele vivir de otra manera. Cuando las máquinas a vapor entraban en las fábricas textiles en el sur de Londres a finales del siglo XVIII, de 400 personas que había en una fábrica, 300 eran expulsadas por esa máquina de vapor. Y esas 300 personas, a ese momento de la historia, no le llamaron primera revolución industrial. Ellos le llamaron primera gran crisis industrial. El ser humano vive en el impacto inicial todas las revoluciones tecnológicas como algo complicado, como un parto doloroso. Y no somos ahora nosotros una excepción. Se tarda tiempo en entender que eso son mejoras sociales, económicas, personales, profesionales, de sector. Todo eso sucede. De hecho, para esta revolución industrial en la que estamos ahora, la cuarta, la antesala de la quinta, hace como 7, 8, 9, 10 años que algunos vamos por el mundo explicando que no estábamos en crisis en el 2007, no era una crisis financiera lo que estábamos viviendo. Lo que estábamos viviendo era el inicio contundente, profundo de la cuarta revolución industrial. Y lo explicábamos en foros en que representa que la gente sabía mucho y no nos creían. Tardaron un tiempo en aceptar que eso era así. Para que lo entendieran tuvimos que buscar una fórmula fácil. Para que lo entendieran tuvimos que llevarles un gráfico como este, en el que se ve como el aparatito que hay ahí arriba, ese dispositivo que llevamos todos ahora mismo en el bolsillo, sustituyó a todos los dispositivos que hay abajo. En 15 años todo lo de ahí abajo prácticamente ha dejado de tener sentido de forma individual. Lo que hay ahí arriba cuesta 800, 900, 1.000 euros. Todo lo de abajo hace 15 o 20 años costaba 15, 20 o 30.000 euros. La pregunta es, ¿dónde está todo el mundo que hacía eso?
¿Dónde está la cadena de valor, la cadena de distribución? ¿Dónde está todo eso? Si todo ahora se hace con lo de arriba. ¿Dónde está el dinero? A eso se le llama deflación del capital. Es un concepto económico que sucede siempre que hay una revolución tecnológica y que inicialmente la respuesta es que ha desaparecido, pero no es real. Si ustedes cogen su teléfono móvil, cada uno de los iconos que hay ahí esconden millones de empleos, millones de euros. Lo que hay en un teléfono móvil hoy es mucho más de todo lo que había ahí abajo. Lo único es que se ha modificado de lugar. Esas modificaciones las habíamos aceptado y de repente en marzo del año pasado nos pasó esto, que ya habíamos entendido que estábamos en el mundo de la cuarta revolución industrial, pero toma hostia que te ha dado. Escuchen, no era una pesadilla, le ha dado una hostia de verdad. Y eso es lo que nos pasó a nosotros en marzo del año pasado. En marzo del año pasado estábamos todos creyendo que utilizábamos tecnología para cambiar cosas mucho más rápida, mucho más potente, el ancho de banda era mejor, nuestros dispositivos móviles tienen unas pantallas que son la leche, pero no habíamos modificado nada de forma importante en nuestra vida ni en los elementos profesionales. El siglo XXI empezó en marzo del año pasado y lo hizo de mala gana, con una bofetada que la hemos vivido todos y que todavía está por aquí entre nosotros. La cuestión es que esa revolución tecnológica que se produce a veces sin aviso o de una manera en la que no podemos llegar a digerir de forma inmediata, en este caso, para nosotros, sí que se ha acelerado. En los últimos 2 años hemos cambiado muchísimas cosas y no estoy hablando solo de teletrabajar. El teletrabajo es una consecuencia. Lo que ha cambiado realmente y lo que va a cambiar en los próximos años seguramente es el propio concepto de ese contrato social que llamamos empleo. Y eso lo vamos a tener que repensar en el ámbito en el que ustedes trabajan seguramente muchísimo más, porque todo lo que lo hacíamos de una manera determinada sin la aparición tecnológica nos funcionaba y con la aparición tecnológica creemos que es el culpable de que no nos funcione. Y es todo lo contrario. Si abrazamos la tecnología, todo funcionará tal y como se espera en una revolución tecnológica. Fíjense que la situación económica que vivimos no es sencilla. ¿Qué les voy a explicar yo a ustedes? Pero todas las situaciones de crisis económica tienen siempre una salida y les han dicho durante meses que íbamos a salir en forma de V, en forma de W, en forma de V asimétrica, que eso tiene su cosa, en forma de Nike, en muchas formas. O sea, nos han engañado, pero nos han engañado de una manera abismal. La cuestión es que vamos a salir en forma de K y lo sabían. Y lo sabían porque hay fondos, porque hay fórmulas y porque hay elementos que lo que van a generar es una doble salida de esa crisis. Salir en forma de K significa que una vez se reabrió la economía, unas empresas, unos sectores, unos profesionales se irán para arriba y otros no será tan rápido su salida. Y arriba estarán empresas que usen la tecnología, no que sean tecnológicas. Conozco empresas muy tecnológicas que van a estar en la parte de abajo porque son poco eficientes en el uso de su tecnología. Y empresas nada tecnológicas, sectores nada tecnológicos que van a estar en la parte de arriba. Y fíjense la parte más importante, los que consigan colocar al cliente en el centro de la cadena de valor, y les voy a explicar cómo o qué manera puede ayudarles a hacerlo, porque en esa dinámica están los cambios. Las empresas que sean capaces de incorporar tecnología van a ayudar a una cosa que se llama complejidad económica. La complejidad económica de un país es la que le permite salir de las crisis más rápido y, sobre todo, de una manera menos traumática. España tiene una tasa de complejidad económica, que lo mide el MIT Lab de Boston, muy baja, mientras que Alemania tiene una tasa de complejidad altísima. Ellos, las crisis les son más cortas y menos profundas. La única manera de cambiar esa complejidad económica y de ascenderla es incorporando tecnología en cualquier parte, en cualquier sector. Hagamos lo que hagamos, ya sea un restaurante, ya sea un concesionario, ya sea la NASA. Hay que meter tecnología porque es el motor de cambio actual. Un motor de cambio que a veces nos asusta. La gran mayoría de las personas con las que hablo me dicen que hablas demasiado de tecnología, como si la tecnología al final no ocupara espacios humanos. Digo, es posible que ocupe espacios humanos, pero el país con más robots per cápita del mundo es Corea del Sur, y en Corea del Sur no hay desempleo.
En Europa el país con más robots per cápita es Alemania y están cerca del pleno empleo. ¿Sabéis cuál es el país con menos robots per cápita de Europa? Grecia, joder, que les hemos adelantado. Grecia es el país con menos robots per cápita de Europa, es el país que está ahí con nosotros con el mayor paro. ¿Qué pasa? ¿Que los robots, la robotización, la automatización no genera desempleo? No. Lo que genera es eficiencia. Y la eficiencia genera productividad y la productividad genera empleo. Lo que pasa que modifica el lugar donde se crea ese empleo o modifica el tipo de empleo. Si eso no es estratégico, genera desempleo. Y ese es el gran cambio. Lo que pasa es que es normal que nos asuste y que nos asuste todo lo que tiene que ver con cosas desconocidas o por lo menos que no la tenemos como en el día a día. Yo no trato todos los días con robots. Cuando me ponen un robot delante me siento un poco así. Cuando me ponen un sistema de inteligencia artificial, hasta que no me acostumbré a usarlos, también me preocupaba. Cuando me pusieron un sistema de automatización de muchas cosas que yo hacía en mi oficina, al principio me sorprendió. Y es normal, somos miedosos por naturaleza. Cuando nuestros ancestros estaban en una cueva y toda la familia escuchaba, o la tribu escuchaba, a un león salvaje, un mamut ahí fuera, los más valientes salían corriendo a por el mamut. Tantos muertos. Los que se quedaron dentro, esperando a que el mamut y el león se saciaran, esos, los más cuidadosos, los más precavidos, esos somos nosotros y está en nuestro ADN el tener miedo. Con lo cual, tranquilos, es normal y hay que buscar fórmulas para superarlo. Porque si no, nos podemos encontrar que ese miedo al final paraliza cosas. A finales de los años 1860 y pico, 70, existía una norma, una regulación que obligaba a colocar delante del vehículo recién inventado a motor a un señor que se tenía que poner delante con una bandera roja, la ley del red flagger, el hombre de la bandera roja, que marcaba la velocidad máxima a la que podía circular un vehículo. Dice, no va a poder correr más que el tío que va delante. Para eso está el coche. Resulta que se pensó que, bueno, que si dejabas todo en manos de un ser humano y de un motor a combustión, una cosa, un ingenio del demonio, los accidentes iban a sucederse porque ahora ya no había caballos y el instinto de los caballos no podría evitar los accidentes. Una decisión que ellos creyeron muy pertinente. La cuestión es que durante los años que se mantuvo esa norma, el mundo del automóvil no evolucionó nada. Cuando se retiró esa norma, básicamente no evolucionó porque ¿para qué hacer más rápido un vehículo, un coche, si no podía ir más rápido? ¿Para qué hacerlo más cómodo si apenas circulaba a 12 kilómetros por hora? ¿Para qué ponerle faros si ya había alguien que decía por dónde venías? Fue quitar esa norma y el mundo de la innovación en el sector automovilístico fue exponencial, creció extremadamente rápido. Ojo con ponerle siempre peros, siempre ese punto de miedo al inicio de cualquier modelo de innovación en nuestro concesionario, en nuestra empresa, porque eso lo que hace es limitar la posibilidad de evolucionar. Fíjense que cuando todo cambia, y todo está cambiando, y a una velocidad espectacular, el que cambia, con esos cambios, no siempre le sale bien, no siempre gana. Lo único que tengo claro, por experiencia, es que el que no cambia, cuando todo cambia, ese pierde seguro. Con lo cual, les animo a iniciar procesos de cambio, de modificación, de preguntarse si llegan ustedes realmente a tiempo al futuro. El futuro es hoy y para saber si llegamos a tiempo tendremos que gestionarlo. Tendremos que ser capaces de interpretar las palabras mágicas que se utilizan en estos momentos. La palabra mágica, la que más suena, la de todos los informativos, es la incertidumbre. ¿No han escuchado esa palabra? Como si eso fuese algo malo, como si la incertidumbre tuviese que ser algo malo. La incertidumbre ha sido motor de innovación, nos ha permitido hacer cosas increíbles. Si todo fuera cierto, no habríamos modificado nada, no habríamos hecho nada nuevo, no habríamos arriesgado nunca. Lo que pasa es que esa incertidumbre hay que saber gestionarla, siendo flexibles y con tecnología que nos permite ser flexibles, especialmente de un modo más económico. Yo trabajaba en las afueras de París hace muchos años, cuando era muy joven, y era un tipo que llegaba muy puntual a mi oficina, siempre llegaba puntual. Y de repente, un día, empecé a llegar tarde. Yo vivía en el centro y trabajaba en las afueras. Empecé a llegar a las 8:15, a las 8:30, a las 9:30, a las 12, después de comer. O sea, mi jefe me dijo, a ver, Marc, ¿qué te ocurre? Llevas un año llegando aquí antes que nadie, el más puntual de todos, y ahora llegas muy tarde. ¿Qué te ocurre? Digo, estamos en crisis, jefe. Jean-Paul, estamos en crisis. ¿Y de qué? Dice, pues que no puedo llegar antes. Dice, ¿qué pasa? ¿Que trabajas por la noche o algo? No. Es que yo venía aquí con mi vehículo particular siempre.
no pasaba nada y en media hora estaba aquí. Pero ahora, como estamos en crisis, mi coche lo dejo en el parking donde lo tengo, que está ahí pagado, cojo el transporte público, que es más económico, no gasto gasolina, no tengo que pagar el parking de aquí, etcétera, y así ahorro porque estamos en crisis. Y dice, pues menuda, y tardo mucho más. Dice, menuda mala idea, me dijo. Lo que estás haciendo es cometer un gravísimo error. Todos están pensando como tú. Todos están levantando el pie del acelerador justo ahora que estamos en crisis, es cierto, pero deberías hacer lo contrario. Súbete en tu coche, ven más rápido que nunca, acelera más y seguramente conseguirás muchas más cosas. Vas a ser de los pocos que habrán decidido hacerlo así. Desde entonces, lo que siempre hago es acelerar ante las dificultades, ante las complicaciones. Busco la manera, y les recomiendo hacerlo para gestionar esa incertidumbre, buscar el viento en contra. Porque cuando ustedes eran niños seguro que jugaban, incluso alguno puede que lo haga, con una cometa. Y cuando las cometas tienen que volar hay que buscar el viento que sopla en contra. Y para que vuelen mucho más altas, tienen que buscar el viento lo más fuerte posible en contra. Eso hace que volemos más altos. Les recomiendo buscar esas dificultades, esa incertidumbre y gestionarla de la forma más flexible posible. Porque para gestionarla de un modo flexible, lo que necesitamos es aceptar el error. Aceptar que nos vamos a equivocar. Hace unos años, también por aquella época, yo estuve en un lugar que van a ver ustedes ahí, que se llama Chinguetti. Suena bien, ¿eh? Chinguetti. Pues está en una mierda de lugar, está ahí en medio del desierto del Sáhara. Fíjense en las manchitas de alrededor. Estuve allí porque había escuchado que esa población el desierto la devoraba cada cierto tiempo y ellos, cada muchas generaciones, la volvían a construir un poquito más hacia occidente. El Sáhara se mueve, cubre las cosas. Y era cierto, cuando estuve allí conocí a Manu Sunduf, que era el chermán de esa población, le dije, ¿dónde están las otras chinguetis? Y me dijo, mira, te voy a llevar a verlas, una totalmente cubierta por la arena, no se veía nada. La segunda, que es una que hay por allí, es la que tiene la arena hasta 1,5 metros, inhabitable, pero se veía toda la ciudad, la población. La que estábamos viviendo en ese momento, durante 2 meses estuve con ellos, en esa más o menos entraban las primeras lenguas de arena por la parte más oriental y la cuarta, la que estaban haciendo nueva. La distancia entre cada una de ellas era de apenas 2 kilómetros, 2,5 kilómetros. Y pregunté, digo, ¿por qué las hacéis tan cerca? ¿Por qué no construyes la siguiente 40 kilómetros más allá y así te quitas el problema de encima para siempre? Y el hombre se me quedó mirando, en su francés raro me dijo, no me extraña que a los europeos la vida os vaya tan mal, si pensáis así. Si hiciéramos eso, estaríamos condenando a las generaciones venideras a no poder corregir los errores que estamos cometiendo, aunque aún todavía no sabemos cuáles son hasta que llegue esa arena. Y me quedé con la idea y la filosofía de que cuanto antes te equivoques, cuanto antes pruebes las cosas y cuanto antes puedas gestionar esa flexibilidad, antes podré conocer si es cierto o incierto el proyecto que tengo en marcha, el cambio que voy a ejecutar, la incorporación de algún tipo de tecnología. Esto es Chinguetti, la segunda, esta es la tercera y este es el gran Manu Sunduf, maestro de maestros. Pero en el uso de la tecnología, que es la tercera clave, cuando la tecnología es capaz de permitir que nos equivoquemos y que seamos flexibles con un coste menor, fíjense, antes, cuando tenían que hacer un catálogo de cualquier cosa, tenían que hacer primero un fotolito, una preimpresión, incluso a veces nadie se percata de un error y creaba toda la edición de esos catálogos o de esas cosas, con lo que tuviéramos que hacer. Ahora ya no hacemos catálogos en papel y si hacemos es algo muy anecdótico. Un PDF se cambia fácilmente sin tener prácticamente coste. A eso se le llama usar la tecnología y como eso hay muchísimas más, automatizaciones que corrigen errores. Pero esa tecnología a veces no sabemos si nos está afectando o no nos afectará. ¿Ustedes se han hecho esta pregunta sobre si esos cambios tecnológicos les va a afectar? ¿Se la han hecho? Digan algo. Sí, hay una persona que sí, el resto no se lo ha preguntado. Bueno, pues mal, muy mal por preguntártelo, porque la pregunta correcta no es si me afectará, es cuándo me va a afectar y sobre todo con qué tecnología me va a afectar. Les voy a hacer 6, 7 preguntas, contéstenselas de forma mental y vamos a saber la urgencia de conocer algunas tecnologías. La primera es si ustedes conocen el término blockchain y cómo les va a afectar durante este mismo año. A ver, el término blockchain es muy bueno para acabar conversaciones. Ustedes cuando estén con alguien que no soportan, le dicen, oye, ¿tú del blockchain qué opinas? Se habrá acabado. Entonces ya, con eso, incluso para Navidad y el cuñado. La segunda es
conocen las skills o habilidades que van a necesitar cuando ustedes trabajen con una automatización, cuando en su oficina haya algo que sea automático, inteligente. ¿Qué tendrán ustedes que desarrollar si hace algo que estáis haciendo vosotros ahora? ¿Saben cómo se transforman los datos en información? Hoy se lo voy a explicar porque es muy fácil y lo tienen que llevar a cabo. Si ustedes se dedican a vender, tendrán que saber cómo se generan esos datos, cómo se transforman en información. ¿Han automatizado algún proceso en los últimos meses? Pongamos los últimos 6 meses. ¿Hay algo que hacían a mano con el ordenador, con lo que fuera, y ahora se hace solo y les queda tiempo para otra cosa? Hay muchas tareas que se pueden automatizar y cuando las automatizas te puedes dedicar a lo que más sabes hacer o aquello que no se podrá automatizar. ¿Podrían decirme en qué se diferencia la inteligencia predictiva de la cognitiva? La predictiva te da respuestas cuando le preguntas. La cognitiva es una inteligencia artificial que te va respondiendo mientras suceden las cosas y está, por ejemplo, en Google. No es tan difícil. Cuando ustedes hacen búsquedas, les salen respuestas a tiempo real. Eso lo podemos tener en nuestras tareas diarias. ¿Sabrían incorporar un asistente virtual a sus equipos? ¿Saben ustedes que este año pasado el Black Friday de Estados Unidos tuvo un 1% de ventas que se produjeron, por lo menos entre el contacto de un asistente virtual que compraba con un asistente virtual que vendía? Por lo menos en uno de los 2 sitios había un asistente virtual. Y en algunos casos, en un 0,2%, se hablaron entre ellos, que se entienden mejor, y se vendieron y se compraron. Viene el mundo de los asistentes virtuales. ¿Podrían replicar su entorno de trabajo o ya lo utilizan algún sistema de realidad virtual para poder entrar en un universo nuevo en el que se van a producir ventas, concesionarios virtuales? ¿Conocen algo de todo eso? ¿Cuántos nos les han salido? No se preocupen. ¿Cuántos nos? Es igual. Si ha salido algún sí, pues vamos bien. Si todos son sís, se vienen a trabajar conmigo. Lo normal es que no haya muchos sís. Es normal. No pasa nada, para eso estamos aquí y para eso vamos a intentar aceptar que si esto es algo que da miedo o si es algo que es un auténtico desafío, estimulante, ilusionante y que tiene que ver con la transformación digital. La transformación digital no es más que un suceso histórico que estamos viviendo, como se ha vivido siempre. Si estuviéramos a finales del 18, aquí pondría transformación industrial. Si estuviéramos a mediados del siglo pasado, aquí pondría transformación electrónica. Pero es hoy, transformación digital. Lo que se repite es la transformación, que por cierto no tiene nada que ver con digitalizarse. Digitalizarse es comprar tecnología, ponerla allí y usarla. Pero transformarse digitalmente precisa de que esa tecnología modifique cosas y que esas cosas que modifica sean profundas, intensas y que generen sobre todo ventas, aparte de otras cosas. Las 4 claves de la transformación digital para que eso sea transformación son estas. Cómo se coloca al cliente en el centro a partir de los datos obtenidos, cómo se automatizan los procesos para ser más eficientes, cómo se generan nuevos modelos de negocio o fórmulas de venta nuevas y, sobre todo, las nuevas habilidades que habrá que desarrollar. Durante las próximas 6 horas les voy a explicar estos 4 conceptos, que es lo que necesitaría. Pero bueno, en todo caso, lo vamos a hacer de forma express. Y la primera va a ser cómo colocamos el cliente en el centro. El cliente en el centro significa que sea capaz o seamos capaces de darle aquello que espera, de la manera que espera, sin saber que lo espera. El cliente que en un momento determinado se va por precio, todos ustedes saben que es posible que vuelva por el servicio. Pero aquel cliente que se va por servicio, este nunca volverá por el precio. Y en ese reto está el que conozcamos qué es un cliente y qué es un usuario, porque no es lo mismo y tenemos datos para que eso lo podamos saber. No es lo mismo cuando los papás le compran el móvil al bebé, oh, qué bonito, tal, no sé qué. El bebé solo ve 4 culos y es el usuario. A ese niño eso no le va, no le gusta. Lo que pasa es que como no puede hablar, pues se lo come y ya está. La cuestión es esa. ¿Cómo diferenciamos? Diferenciamos con datos, en el uso de los datos masivos. Los datos que, por ejemplo, se representan de muchas maneras, se pueden obtener de muchas maneras. Existen fórmulas, existen programas, existen ejercicios que se pueden hacer sobre esos datos. Todos ustedes obtienen datos. Los datos, en este caso, se representan así y son las cosas que hace un ciudadano norteamericano en Nueva York durante 24 horas. Están todos ahí durmiendo, se les va reflejando. Lo único que interesa aquí es qué hace cada ciudadano, cada puntito, no quiénes son. Vamos a gestionar los datos desde el punto de vista
de lo que hace la gente, no de quiénes son, y nos dará mucha más información. Y la clave está en que cambiemos algunas de las filosofías básicas que nos caracterizan en la fórmula de venta. Va pasando, o por lo menos está en desuso, el hecho de que una empresa tenga un departamento de atención al cliente. No conceptualmente, pero sí en esencia. La cuestión es que eso ha de ser una actitud de toda la empresa. Y para que sea una actitud de toda la empresa necesita datos. Datos que nos permitan o que capturemos en todos los ámbitos y áreas de nuestro concesionario, de nuestra empresa, porque de ese modo podremos convertirla en información. Los datos se transforman en información con software. Eso no lo podemos hacer nosotros. Es un software, normalmente inteligente, un sistema experto. Pero para que esa información que ha surgido de los datos se convierta en conocimiento y nos permita hacer algo, hay que darle un sentido. Y ese sentido solo se lo pueden dar los seres humanos, los vendedores, las personas que pueden darle un sentido a toda esa información y que se convierta finalmente en conocimiento. Y hay que intervenir de forma humana, porque si no interviene el humano nos puede pasar lo que le pasó al banco BBVA en México, que una usuaria llamada puta desagradecida era su nick. ¿Yo qué quieres que te diga? Ella le preguntó en Twitter al BBVA una duda que tenía acerca de esta cuenta. La cuestión es que el BBVA tenía automatizada la respuesta y le respondió algo así: hola puta desagradecida, gracias por contactarnos. A ver, parece una broma, ¿no? Pues creó un problema de reputación importante, porque en aquella época Twitter no enlazaba la respuesta al original, de manera que puta desagradecida tenía 300 seguidores y el BBVA tenía 3 millones. 3 millones de seguidores del BBVA menos esos 300, si seguían al BBVA, consideraron que esa forma de tratar a sus clientes era tal vez un poco cercana y excesiva. Y ahí tuvieron un problema. Eso acabó en broma, lo gestionaron bien, pero ojo con eso, hay que estar atento. La segunda clave que tiene que ver con la transformación digital es la eficiencia de procesos. Es cómo conseguimos automatizar cosas. Evidentemente no les puedo explicar el modo, pero sí la esencia de esas automatizaciones. Todo el mundo querría tener algo así, un equipo capaz, ¿Quién no querría tener los procesos tan bien engrasados? Eso no es normal, no sucede, prácticamente es imposible, pero sí tenemos algo así. Fijaos, este entrenador es el entrenador de los LA Rams, es un equipo de fútbol americano que este año ha ganado la Super Bowl. Y es curioso porque este hombre está ahí todo el rato mirando el campo, mirando lo que sucede, y tiene un tío detrás que lo va apartando porque si chocase con el árbitro lo expulsarían. Y él no quiere ni perder el tiempo en mirar al árbitro, solo en el campo, solo en el campo. Si os fijáis ahí, él solo está para eso y el otro... A ver, yo sinceramente creo que a este tío esto le gusta y a partir de ahí pues, encontró un sentido, pero bueno, todos tenemos a ese en la empresa. No, espero que no. Todos tenemos, aquí cada uno decide, no. Lo que tenemos es ese proceso. Todos tenemos algo en las cosas que hacemos que no le damos importancia y es absolutamente relevante para lograr el éxito. Entonces, ¿cómo podemos localizarlo? Existe tecnología, software muy barato, muy sencillo, que nos dice dónde en nuestra arquitectura de procesos, en las cosas que hacemos durante todas las partes de nuestro negocio, qué podemos automatizar, qué podemos incorporar para que nos dediquemos finalmente, sobre todo, a vender. Existe otra clave que es exactamente los nuevos modelos de negocio o, en este caso, las nuevas maneras de vender. Las nuevas maneras de vender, ahora veréis, no solo son tecnológicas. Que me estaba quedando seco. La cuestión es que en muchas ocasiones consideramos que en esos nuevos modelos de venta o de negocio todo va a ser siempre igual y probablemente no. Y va a haber dos opciones. Les voy a explicar una y la otra. Esta tiene que ver con la tecnológica. En Corea del Sur se fabrican dos tipos de frigorífico, de nevera, que de momento no se pueden traer a Europa ni a Estados Unidos, por ejemplo, por un tema de legislación, de protección de datos, etc. Pero estas neveras se conectan a Internet. Está aquí bien. Lo interesante es que se conectan a Internet y te hacen la compra sin consultarte.
Y dices, joder, ¿y si no me gusta? Ella sabe lo que te gusta. Cuando la nevera descubre que falta un yogur en su interior, lo cual, distópico total, ¿eh? O sea, la nevera dice, ¡joder, me falta un yogur! Y la nevera se conecta a Internet y lo primero que hace es que se conecta a tu cuenta bancaria, porque le has dado acceso. Cada uno que haga lo que quiera, pero le ha dado acceso a la nevera. La nevera descubre el estado de finanzas de la familia y en eso tomará una decisión. La segunda conexión que hace, esto es real, ¿eh? La segunda conexión que hace es que lo hace a tu estado de salud, a tu histórico médico, para analizar si hay alergias, si alguien está a dieta, etc. La tercera conexión que hace, entre otras, es a tu agenda, a la agenda familiar, para saber si hay más, menos gente, si van a venir invitados, si estás de viaje, si no vas a cenar una semana. Con todo eso crea un algoritmo de compra, se conecta a cualquier marketplace que decida, busca el yogur y le importa cero el envase, el color, el nombre, el eslogan que tuvo la campaña, todo eso le importa cero y compra la que considera automáticamente que es la más conveniente y la cantidad más conveniente y al precio más conveniente. La pregunta es, ¿cómo piensa venderle un yogur el fabricante de yogures a una nevera en el futuro? ¿Cómo lo va a hacer? Pónganse en el sitio del que vende yogures. ¿Cómo piensan ustedes vender un coche a un sistema que tome decisiones y apoye en las decisiones? No será tan extremo, pero sí le dé indicaciones a las personas que le acaban comprando. Piénsenlo, deberán de conocer algo de cómo funciona eso, de qué elementos van a ser variables. Porque cuando eso suceda en lugares como este, que va a suceder en el metaverso, cuando eso suceda tendremos que conocer algo más de lo que ahora sabemos. Tendremos que ir iniciando camino, sin volvernos locos, sobre qué va a ser todo eso, sin olvidar el papel relevante de quienes somos. Eso de ahí es una farmacia que, como pueden comprobar, no tiene un solo medicamento. Esta mujer es una farmacéutica de Arizona que en un momento determinado dijo, voy a crear una farmacia, la necesito, o sea, yo me he sacado la titulación y voy a montar una farmacia y voy a vivir de la farmacia. Y el problema es que ella detectó que si creaba una farmacia física se iba a encontrar con el problema de que había en Estados Unidos se venden medicamentos por Internet y que iba a tener que luchar con lo online. Y dijo, pues voy a montar una farmacia online. Y se dio cuenta enseguida que tenía un rival que era pues Amazon u otros marketplaces, donde eso lo hacían mucho mejor, más rápido, a precios mucho más bajos porque compraban más cantidades, lo que fuera. Y entonces dijo, yo soy farmacéutica, yo sé hacer cosas que Amazon no sabe o que los grandes marketplaces no saben hacer. Entonces voy a solamente vender lo que yo sé hacer, algo que nadie va a poder hacer a menos que sea farmacéutica. Y montó una farmacia donde no se venden medicamentos y donde ella vende un servicio. Vende, en lugar de productos, servicios. Asesoramiento, dietética, dermoestética, sobre cualquier medicamento. Puedes comprarlo donde quieras e ir allí y consultar lo que consideres. Ella te va a cobrar por un servicio, por talento, por conocimiento, no por una operación comercial. Y ese relevante cambio es lo que se va a sumar en estos próximos años, lo que tiene que ver con la tecnología y lo que tiene que ver con la humanidad, lo que nosotros podemos aportar a ese uso tecnológico. Cuenten que esos nuevos modelos de venta, esas nuevas maneras de entender los negocios, hay que irlas experimentando y hay que hacerlo de manera rápida, como decía antes. Si nos equivocamos, pero si no lo hacemos rápido, nos puede pasar algo así. Nos puede pasar que todos estén pensando en hacerlo, venga, vamos a innovar, vamos a hacer un negocio nuevo, vamos a vender de otra manera, y le sale bien y los demás copian tarde, y entonces la cosa... El primero era de Faconauto, ¿eh? O sea, que lo sepáis, el primero era un crack. Y para acabar esta etapa, vamos a hablar de esas habilidades humanas que vamos a tener que sumar en esos cambios tecnológicos, porque curiosamente, cuanto más tecnología hay, más relevante es el papel de lo que hacemos. Vamos a ver si aquí alguno de ustedes es capaz de hacer este cubo de Rubik más rápido. Si hay alguien, me lo decís, se viene a un circo conmigo. No, me voy solo porque es imposible hacerlo más rápido que una máquina. Es imposible hacer más rápido que una máquina ese cubo de Rubik. Por lo tanto, ¿para qué entrenarse en hacer algo que va a hacer mejor que nosotros siempre una máquina? Nosotros podemos hacer otras cosas con ese cubo de Rubik. Podemos
Podemos empaquetarlo, podemos cambiar los colores, podemos diseñarlo de otro modo, podemos hacer mil cosas, pero resolverlo lo va a resolver más rápido siempre esa máquina. Lo interesante es que cada vez que hemos inventado algo, nos ha parecido peligroso, como pasaba con el coche que necesitaba una persona que llevara una bandera roja. Cuando inventamos máquinas de vapor que eran más fuertes que nosotros, nos pareció genial que una máquina fuera más fuerte. Cuando inventamos un coche que era más rápido que nosotros, nos pareció genial que una máquina fuera más rápida que nosotros. Pero ahora hemos inventado máquinas que son más inteligentes que nosotros, o por lo menos resuelven problemas de un modo más rápido que nosotros, y eso nos asusta. Pues es lo mismo, nos tendremos que acostumbrar. Lo que pasa es que las máquinas tienen un montón de cosas que no son capaces de hacer, que son nuestras, y las habilidades que no se puedan automatizar o digitalizar van a tener un valor incalculable. Va a ser la diferencia entre las empresas y entre la capacidad de venta. No todo van a ser tecnológicas, aunque nos ayude. Fíjense, lo primero que vamos a tener que aprender, esas habilidades, hay muchas, les voy a decir unas cuantas, es nuestra capacidad de desaprender. Las máquinas no desaprenden, las máquinas se programan. Nosotros somos capaces de darle la vuelta a esa historia. Desaprender es algo distinto a lo que hacen estos animales. ¿Alguno de ustedes o ustedes saben por qué los pingüinos saltan al mar? ¿No ven la 2? ¿O el canal 24 horas? ¿No lo ven? La cuestión es que los pingüinos saltan al mar porque el de delante suyo ha saltado. No hay ninguna explicación más. Una vez en el agua ya eso, pues ya pescan, se mueven, juegan, pero no saltan porque quieran. Ellos van en fila, están todos apretados y en un momento determinado salta el delante, el otro también. Se llama etología empática y a los seres humanos también nos pasa. Los seres humanos, cuando vemos que las cosas suceden de un modo similar siempre y nos parece bien y el resultado es bueno, lo hacemos también. No me lo toques, que ya funciona. No lo modifiques, que siempre lo hemos hecho así. Hay que cambiar. Dice, ¿los seres humanos somos así, seguro? Sí, en 1956 se le hizo una prueba a este hombre. Él estaba en un ascensor y todos los que entraban eran actores que se ponían al revés. Y el hombre se empezó a poner nervioso, pero ¿se giraría porque los demás lo hacen? ¿Se girará? Sí. Piensen en lo tonto de la situación. Estás en un ascensor y te giras porque los demás se giran, lo hacemos así. Entonces, ustedes estarán pensando, yo eso no lo hubiera hecho jamás. Nunca me hubiera girado. Yo no voy a hacer lo que hace todo el mundo. Vamos a ver. 1, 2, 3. Han hecho lo mismo todos, ¿eh? Bueno, dice, si hay alguno que lo ha hecho al revés, pues igual podríamos hablar, a ver qué le pasa. La cuestión es que somos así y tendríamos que modificar o deberíamos de intentar generar una nueva versión de nosotros mismos, ese punto más creativo, incluso capaz de desaprender. La segunda cualidad que quiero hoy reafirmar como algo que las máquinas no tienen es el pensamiento crítico. La mitad de 13... La mitad de 13, ustedes como no, 6,5 por ejemplo, 6,5, ¿sí? Pues 6,5 es normal, 6,5, se puede escribir así, 1 y 3 es la mitad de 13, la mitad de 13 es esto es la mitad de 13, ¿a qué es la mitad de 13 todo esto? Mira, la mitad de 13 es la hostia, en números romanos hay un montón de mitades de 13, número binario, tecnología hay que aplicarla, la mitad, 2, sí, porque mira, 1 más 3 lo partes, el 4 dividido por 2, 2. Y ahí está, 6 palitos y medio. Si esto es infinito, la mitad de 13. Esto les va a ir muy bien a ustedes para la próxima Navidad o cuando tengan un encuentro con sus cuñados. Les podrán explicar que la mitad de 13 es infinito. Entonces ahí entra la discusión y le ganáis por una vez, ¿eh? La cuestión es que la mitad de 13 es infinito porque puedes utilizar todas las aritméticas, todas las fórmulas matemáticas que quieras hasta llegar siempre a esa resolución. Puedes utilizar todos los idiomas del mundo y escribirlos y de esa manera puedes partir las palabras, todos los dialectos, todo lo que quieras y es prácticamente infinito. No hay límite en la mitad de 13. Hace un minuto ustedes pensaban que la mitad de 13 era 3, 1 y 3, cosas así. Pero todo eso difícilmente, seguramente lo sabían. Una máquina tampoco lo sabe. No piensan así las máquinas. Tú a una máquina le dices, por ejemplo, un sistema inteligente le dices, dime la mitad de 13, y te dirá, la mitad de 13. Y es que le ha dicho que se lo diga. Le dice, no, calcúlame la mitad de 13. Y dice, ¿13 mitades?
6.5, de ahí no pasan. Todo lo demás hay que programarles para que lo hagan. Pensemos de forma crítica porque es una ventaja. Y aprender a hacer preguntas cada vez mejor es una de las mayores ventajas que tenemos sobre las máquinas. Las máquinas son muy buenas dando respuestas, pero son muy malas haciendo preguntas. Cuando se inventaron las calculadoras, los matemáticos de la época, ¿no? Pues dijeron, vaya por Dios, esta máquina va a acabar con toda nuestra función en el mundo. ¿Para qué vamos a servir? Y la cuestión es que a los únicos que les afectó fue a los calculistas, porque evidentemente las calculadoras pues ahí sí que eran algo más eficientes. Pero los matemáticos se dieron cuenta muy rápido que gracias a esa máquina, cuanto más sofisticadas eran las preguntas, más sofisticadas eran las respuestas. Cuanto más complejas eran las ecuaciones, más complejas eran las incógnitas que despejaba gracias a los cálculos tan rápidos que hacía sin ningún tipo de fallo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tendremos tecnología asociada a nuestra capacidad de venta, tendremos lectores de datos, transformadores de información, venta predictiva, automatizaciones en los procesos, todo eso lo vamos a tener. Aprendan a hacerles preguntas a esos software. Aprendan, porque nadie mejor que ustedes para hacerles preguntas. Un ingeniero aeronáutico no sabría hacerle preguntas de venta en un concesionario a un software de venta predictiva, pero ustedes sí. La diferencia entre el concesionario A y el concesionario B no va a estar en que tenga los mejores vehículos, ni que el trato humano sea extremadamente bueno en uno y en el otro pues un poquito peor. Eso puede afectar, pero lo que va a afectar de verdad es que este concesionario le haga buenas preguntas a su software y esta no. La clave no va a estar en el software, todos van a tener el mismo tarde o temprano, va a estar en las preguntas que le hagan. Cuanto más sofisticadas y mejores sean las preguntas, mejores serán las respuestas. La capacidad de socializar que tenemos los seres humanos es la mayor de las ventajas a la hora de vender, a la hora de tener equipos, de gestionar en común. Existen unos árboles en California, en el norte de California, que se llaman secuoyas. Las secuoyas alcanzan los 100 metros de altura y para alcanzar los 100 metros de altura las secuoyas no tienen unas raíces excesivamente profundas, apenas 1,5 metros. Tampoco tienen unas raíces extensas, apenas 3, 4, 5 metros. Se sujeta a un árbol de 100 metros de altura con un tronco de 8 metros de diámetro, con unas raíces tan pequeñas. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo sucede? Lo hace con sus raíces atándose bajo tierra las unas a las otras, creando una red bajo tierra que sujeta a todo el bosque, a ese tamaño de bosque. De manera que cuando una secuoya pierde la verticalidad en un momento determinado, por cualquier razón de la naturaleza, el bosque la vuelve a levantar, la vuelve a buscar en su verticalidad, porque si cayera, definitivamente peligraría todo el bosque. Los seres humanos somos así. Las máquinas, cuando están en un sistema, las computadoras en un sistema, en una red, y falla una tecnología o falla una de esas computadoras, se la saltan, la obvian, siguen funcionando y equilibran el sistema sin esa computadora. Los seres humanos, cuando alguien pierde la verticalidad en nuestro equipo, incluso en el ámbito de venta, lo que hacemos es volverla a levantar. No nos la saltamos, o no deberíamos, porque esa es una ventaja esencial que tenemos los seres humanos. Tenemos además, es verdad, es así, tenemos además otra habilidad que se llama inteligencia emocional. Las máquinas no tienen inteligencia emocional, tendrán inteligencia artificial, pero emocional no. Y la emocional es la que ustedes practican todos los días. Es esa capacidad de conectar con otro ser humano que si tenemos datos que podemos utilizar para hacer luego nuestra tarea humanamente, mucho mejor. Esto es como retransmite un partido de fútbol una persona que está en Bogotá a otra persona que es ciega y sorda. Solo nota vibraciones y la posición de las manos en el terreno de juego. Siente el partido, pero si no hubiera un ser humano que le agarra las manos y se las mueve y le indica de alguna manera lo que está sucediendo, no sentiría el partido, pero lo siente. Eso no lo puede hacer ningún robot. Tampoco lo puede hacer un robot cuando, esto seguro que lo han visto, pero es que me emociona ver al crío cómo lo van a vacunar. El niño sabe tal vez lo que es una vacuna, no lo sé, pero es tan interesante, es tan maravilloso ese doctor Cantarín, le gusta tanto que le da igual lo de la vacuna. De hecho, va a sentir el pinchazo, lo ha sentido. El tío ha movido ahí una ceja, pero es que es mucho más divertido. Es así. De hecho, si ese señor fuera un robot, el niño estaría llorando todavía, porque ya podría cantar la Traviata.
De hecho, en mi empresa estamos probando un sistema de entregar el biberón a los bebés a través de un brazo robótico, como veréis aquí. Está todo automatizado con una app. Y bueno, estamos probando de momento con muñecos, no vaya a ser que pasase algo. Y bueno, está ahí todo a la mierda. O sea, aún no funciona. Si Faconauto me invita el año que viene, intentaré traer la versión 2. A ver si ya funciona. No, no funciona. Vamos terminando porque una de las habilidades que mejor definen cómo vamos a tener que trabajar en este futuro inmediato con la tecnología es la creatividad tecnológica. La creatividad es humana. De momento no hay ninguna máquina que sea creativa. Replica cosas, pero no es creativa. Pero si le sumamos la tecnología, hace unos años el director creativo de Nutella Italia se le ocurrió crear una campaña en el que un lanzamiento de 7,2 millones de potes tuvieran un envoltorio completamente distinto, cada uno de ellos, para que la gente los coleccionara. Se lo propuso a los 3 diseñadores gráficos de la empresa y los 3 diseñadores gráficos de la empresa dijeron ¿7,2 millones de qué? Es imposible, no podemos diseñar eso, no hay tiempo vital. Entonces se pusieron en contacto con un desarrollador de algoritmos, alguien que fuera capaz de interpretar las voluntades gráficas de esos 3 diseñadores, convertirlo de algún modo en una automatización que generase esos 7,2 millones de envoltorios distintos a 4 tintas. Y lo hizo. Y lo lograron en pocos segundos o en pocos minutos. La cuestión es que eso fue un éxito comercial de la leche. El director creativo de Nutella Italia ahora es el vicepresidente de Nutella Italia. Y si vais a Italia y preguntáis por los 3 diseñadores gráficos, se os van a presentar 3 personas que todavía están vivas, 3 personas que en su tarjeta ya no pone diseñador gráfico, pone desarrollador gráfico, porque entendieron que había cambiado algo en su trabajo. Ya no solo eran diseñadores, ahora también tenían que por lo menos saber qué era capaz de hacer la tecnología, no de cómo se usaba, eso no es su función, pero sí de saber qué es capaz de hacer. Deben saber qué es capaz de hacer la tecnología que les pueda ayudar a vender, que les pueda ayudar a gestionar y que les pueda permitir sacar el mejor provecho y el mejor rendimiento de los equipos en los que ustedes pertenecen. La cuestión es que deberán de preguntarse el uso de esa tecnología, hasta qué punto nos ayuda a ser más humanos, hasta qué punto la tecnología solo es el cómo y nosotros somos el por qué. Cuando entraron las máquinas a vapor, en aquel momento de la primera revolución industrial, las máquinas no eran el por qué, eran el cómo. El por qué eran las personas que empezaron a tener obligación de trabajar menos horas. Tardaron 30, 40 años, pero esa revolución industrial es el embrión de una sociedad del bienestar que ahora tenemos. Esos son las máquinas no vienen a agredirnos. Lo que pasa es que a veces tenemos esa percepción. Yo hace unos años di una conferencia en Suiza y dije que los robots lo harían todo y que no habría nada que no hicieran los robots, y se me acercó un tipo que era del MIT, de los que más sabían de robots del mundo, y me dijo al final, tuvo ese detalle, eso que has dicho es mentira. Los robots hay una cosa que no podrán hacer nunca. Y digo, ¿el qué? Surfear. Y digo, hombre, sí, es un tema de equilibrio, lo conseguirán. Dice, no, para surfear hay que sentir el viento, hay que sentir el agua, hay que ser creativo para saber qué hacer en un momento determinado, hay que ser capaz de imaginar lo que quieres hacer, cómo va a ser esa ola mañana. Por eso los robots se caen de la tabla y los seres humanos somos capaces de surfear. Los robots no tienen intuición y por eso se caen de la tabla en el día a día de una ola, sea la que sea, y nosotros podemos superarla porque nosotros tenemos intuición. Los robots no se emocionan y por eso se caen de la tabla. Los seres humanos no. Los seres humanos somos, además, muy sensibles, somos capaces de sentir las cosas y los robots se caen de la tabla porque ellos no tienen esa sensibilidad. Los robots no sueñan que mañana van a ir a vender 3 coches. Eso lo soñamos nosotros y por eso no nos caemos de la tabla. Los robots son incapaces de sentir el placer de vender, de ver a un cliente que está contento y satisfecho con lo que acabamos de lograr. Un robot no lo vive así, nosotros sí, y por eso no nos caemos de la tabla. Nosotros tenemos deseo de mejorar. A un robot hay que programarlo para que lo sienta de algún modo, si es posible. Nosotros somos, en ese caso, los maestros de un reto inédito al que nos vamos a tener que enfrentar. Voy a terminar con una historia que sucederá en el año 2050. ¿2050? Yo creo que sí. Es lo único que voy a decir así. Si en el 2050 nos vemos, diré, pues no ha pasado, pero bueno, yo creo que sí. En el 2050, en algún lugar del mundo, va a haber una niña de 8 años y a su lado su abuelo de 80. Y junto a ellos dos habrá un robot llamado Sapiens, porque los robots del 2050 lo sabrán todo,
y que estará ahí pues como que los acompaña. La niña llevará tiempo pensando qué se le puede preguntar a ese robot para que su respuesta no sea correcta, se equivoque, que algo no lo sepa. El abuelo también llevará pensando y finalmente le dirá a la niña: coge una mariposa, póntela en las manos, acércate a Sapiens y pregúntale si esa mariposa está viva o está muerta. Porque si te dice que está viva, la dejas, o sea, la matas. Y si te dice que está muerta, la dejas volar. Va a equivocarse seguro. La niña se acercará a ese robot en el 2050 y le dirá: Sapiens, ¿esta mariposa está viva o está muerta? Y Sapiens se la quedará mirando y le dirá: niña, porque los robots en el 2050 lo harán así, niña, si esa mariposa está viva o está muerta, solamente está en tus manos. Está en las manos de todos ustedes que eso que viene a partir de ahora solo sea el mundo de las máquinas, o que realmente lo que viene a partir de ahora sea un futuro tecnológicamente más humano. Depende de ustedes, está en sus manos. Muchísimas gracias.